Ponemos el ojo en el complejo agroindustrial y en instantes, apenas en segundos, vamos a sumar la voz de un referente del sector en un momento clave porque ya empezó la cosecha gruesa. Estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz con niveles récord y también estamos hablando, y como siempre, de una ecuación que en la Argentina da para hablar por el peso, por supuesto, que tiene el sector en la matriz económica y también como generador de divisas. Una ecuación atravesada por un amplio espectro de variables, desde el estado de las rutas argentinas. Seguramente muchos de ustedes hayan visto, por ejemplo, las filas de camiones de estos últimos días, hasta el impacto de la guerra contra Irán, por ejemplo, y la tensión en el estrecho de Hormuz, una tensión y un impacto sobre los costos de producción. Bueno, para hacer un diagnóstico y también abrir perspectivas, estamos en línea con Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial Argentino, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y también del Centro de Exportadores de Cereales. Muy buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por el contacto con País Productivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el contacto. Gustavo, empiezo yo, pero acá estoy compartiendo la mesa con Aldo Lorruso, también con Juan Manuel Colombo. Me parece que ya se conocen por la especialidad de Juan, así que después de eso voy, por supuesto, a abrir la mesa. Una primera pregunta, entonces, para romper el hielo. Entiendo que estamos frente a una cosecha en niveles récord, hablo de soja y maíz, pero entiendo que al mismo tiempo se está moviendo el sector en un escenario de márgenes ajustados, ¿no? Unos costos que suben, un tipo de cambio planchado, un dólar planchado, básicamente, también las retenciones. Bueno, ¿qué diagnóstico haces vos hoy de esa ecuación en particular? Bueno, efectivamente, en términos de volumen, la producción cereal oleaginosa está atravesando un buen año. Arrancamos con una cosecha récord de trigo, que son los dólares del verano para la Argentina, con una producción de 28 millones de toneladas, sobre donde históricamente siempre estábamos en 15, 17 millones. Una cosecha muy buena de cebada que acompaña al verano. Luego seguimos con el girasol, que es un cultivo que se está recuperando en Argentina para exportar aceite de girasol particularmente al mundo. Una cosecha récord también en girasol, y finalmente llegamos a los que son los dólares fuertes de la Argentina, por lo menos en los últimos 20 años y este año también, que es el maíz y la soja. El maíz que también está teniendo un valor no récord, pero un muy buen volumen pronóstico de producción, y la soja que va a acompañar, no con ningún tipo de récord, pero que va a acompañar. Es decir, que en volumen estamos bien. En temas de costos de producción y comercialización, claramente Argentina, con la relación del tipo de cambio, más el aumento del precio del gasoil, el fuerte aumento del fertilizante por efecto de la guerra del Golfo Pérsico, está generando mucha preocupación, porque el precio que reciben los productores y el precio que nosotros también recibimos de exportación no es lo suficientemente interesante para generar grandes márgenes. Por lo tanto, tenemos buen volumen, bajo margen, y un contexto internacional muy cambiante, muy difícil. De hecho, yo vengo de un puerto recién con legisladores nacionales para mostrarle una planta de biodiesel totalmente cerrada, la planta más grande del mundo totalmente cerrada, y el barco estaba cargando trigo para llevarlo a Arabia, y una de las cosas que estaban viendo cuál va a ser la ruta marítima para llegar a Arabia, porque está bastante complicado llegar a ese país. Es decir, que un trigo argentino de Rosario, hoy el capitán tiene que ver de qué manera atraviesa los lugares sensibles para poder llegar. Bueno, todos esos contextos llevan a que la Argentina tenga siempre el enorme desafío de seguir creciendo, pero te diría que hoy al menos no es un año negativo en ese sentido. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Juan Colombo te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gustavo, a ver, el 1 de mayo no solamente fue el Día del Trabajador, sino que también entró en vigencia parcialmente el acuerdo con la Unión Europea. Ya se conoció que estuvo la primera exportación sin aranceles de lo que es miel. Sin embargo, tiene ciertos aspectos que, por ejemplo, tenés cuotas, ¿no? Por ejemplo, en maíz, en carne vacuna, pero al mismo tiempo los europeos se han encargado de poner algunos ítems en cuotas y en lo que puedan llegar a importar, que son las salvaguardias.
Digo, ¿eso sigue vigente? ¿Sigue ese plan de las salvaguardias? ¿Y cómo puede afectar al supuesto libre comercio entre ambos bloques? Bueno, primero resaltar que el Mercosur hacía 30 años que no firmaba un acuerdo con nadie, así que esto es una gran noticia, que el Mercosur ya se ha animado a firmar un acuerdo comercial, es una buena noticia. El segundo, que lo firmó con el bloque europeo, que es el bloque que ha firmado más acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Tercero, que fueron 25 años de negociación tipo novela mexicana, todos los años se sacaban la foto, pero nunca pasaba nada y se reiteraban los mismos problemas de siempre. Y la verdad es que se ha generado un pánico en Europa, pareciera que fuéramos a invadirlos con alimentos del Mercosur y muy bajo nivel de expectativa del lado del Mercosur. ¿Por qué? Porque, como bien decía Juan, Europa se encargó de proteger la agricultura, la ganadería, los alimentos, y entonces cada producto que ingresa del Mercosur va a ingresar a cuentagotas, pero al menos va a ingresar, primer punto. Segundo, va a tener una perspectiva de crecimiento en 10 años, es decir, que no es que mañana vayamos a invadir, pero en 10 años vamos a ir creciendo. Y el otro aspecto es que van a venir inversiones europeas al Mercosur. Europa está suicidando la agricultura porque tiene muchísimos pequeños productores que tienen 8 hectáreas cada una. El 70% de los ingresos de los productores se los regala el Estado con subsidios. Esos subsidios hoy van a la industria militar. Es mejor, perdón que lo diga de esa manera, producir misiles que producir leche en Europa en este momento. Entonces, naturalmente, esos industriales tienen que alimentar a 500 millones de personas de alto poder adquisitivo, van a venir al Mercosur a producir lo que Europa va a dejar de producir. Entonces, cuando uno lo mira a largo plazo, bien, positivo. En el corto plazo no esperemos, más allá de algún hecho concreto, alguna historia para contar, que vayamos a crecer en exportaciones con Europa, sobre todo porque Europa además ha tomado recaudos adicionales. Si, por ejemplo, en aceite le exportáramos 5% más el primer año, ellos podrían tomar medidas en frontera para impedir que superemos el 5%. Bueno, esas son las cosas que Europa ha tomado por este pánico económico que va sobre los votantes, particularmente franceses y alemanes, y naturalmente Macron no está con un margen de maniobra político para perder una elección en contra de los agricultores franceses. Ahora, pero al mismo tiempo tenés otro problema con Europa, que son las medidas medioambientales, sobre todo lo que tiene que ver con lo que son las exportaciones con riesgo de deforestación, ¿no? Es mucho más amplio, es muy técnico el tema. ¿Cómo lo están tratando eso? Tengo entendido, hay una plataforma que se llama Vice que la puede explicar Gustavo. ¿Están los productores accediendo a esa plataforma? ¿Y cuál es el límite de tiempo que tiene Argentina para ya tener que mandar toda exportación, digamos, con su trazabilidad y certificación? Sí, mira, la verdad que es muy oportuno por tu pregunta, porque esta semana la Comisión Europea publicó la ratificación de la entrada en vigor el 31 de diciembre de este año, que el 100% de la carne vacuna del mundo que ingresa a Europa, de la soja y sus productos derivados, de la madera, del cacao, del café, deben ser libres de deforestación, el 100% de los lotes de producción a diciembre del 2020 en todo el mundo, y hay que hacer trazabilidad, segregación, certificación. Pero además tenemos que demostrar que no hay trabajo infantil, que no hay trabajo esclavo, que hay trabajo registrado y formal en el 100% de las producciones primarias. Por eso armamos una plataforma con la industria frigorífica y nosotros con todas las entidades de productores, acopios, cooperativas, etcétera, a la Universidad de Buenos Aires, para armar esta plataforma de cumplimiento, es decir, buscar una respuesta ante un enorme desafío europeo, una solución argentina de bajísimo costo, gratuita para los productores. Hoy tenemos un número importante de productores, vamos a relanzar esto en base a esta decisión europea que ha ratificado el tiempo, los plazos de ingreso, pero creo que Argentina está en mejores condiciones que otros países, como es el caso de Brasil o Estados Unidos, donde tienen algunos problemas de cumplimiento. Así que hay una agenda ambiental que, más allá de la discusión de Trump y muchos otros, sigue estando vigente. Hoy, para poder acceder a un crédito bancario de financiamiento productivo exportador, cualquier banco te pide los mismos requisitos que Europa, en Argentina, en Brasil o cualquier parte del mundo. Las empresas se han adoptado esas propias políticas, y no solamente Europa, China también nos está empezando a pedir requisitos ambientales. Así que tenemos que trabajar. Nosotros armamos esa plataforma donde todos estamos trabajando con un solo estándar para diferenciar el producto argentino también de otros productos de terceros países.
te llevo a otro lado, Gustavo, y ya te llevo más para el Consejo Agroindustrial. Hoy Milei dijo que iba a anunciar un super RIGI, ¿no? El agro no está comprendido en el RIGI original y aparentemente tampoco lo va a estar en este porque son para actividades que no existen en el país. Después vamos a ver cuáles son las actividades a las que están nombrando, digo. ¿Qué les sucede a ustedes cuando ven que el agro, digamos que es el principal sector económico del país, no está incluido para tener los beneficios fiscales que sí tienen otras actividades? Digo, ¿está tan desarrollado el agro argentino que no necesita eso? Mira, la verdad que para nosotros cómo salió el RIGI es una absoluta pena y es una absoluta incomprensión y desconocimiento de los legisladores, porque el RIGI excluyó la agroindustria. Básicamente pareciera que la política argentina cree que el agro no tiene futuro o no tiene interés en producir, y estamos hablando de 3.7 millones de personas de empleos directos en todo el país, 36 cadenas de valor, es la producción más federal porque está en todas las provincias argentinas, pero evidentemente no está en la Plaza del Congreso, la agroindustria, así que fuimos excluidos. Después fuimos excluidos también ahora del RIMI, que lo habíamos redactado nosotros y que no deja tampoco generar esa inversión. La verdad que hoy escuchaba cuando venía en la radio para Buenos Aires esta idea del Super RIMI, me da toda la impresión que estamos una vez más excluidos, porque la agricultura y la ganadería en Argentina es una producción tradicional, histórica, le podemos agregar valor, sí, muchísimo, pero es muy probable que no esté pensando el gobierno en incluirnos. Y es una pena porque hay mucha inversión adicional, hay una posibilidad de que nosotros, lo que siempre hablamos, la vaca viva. Hoy generamos 50.000 millones de dólares al año, 7 de cada 10 dólares de la Argentina. Podríamos crecer hacia 1.000 millones sin subsidios, solo con condiciones iguales que el petróleo o que la minería. Pero bueno, todavía no hemos podido convencer a los políticos de eso. Gustavo, Aldo Lorusso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a plantear, yo estoy del lado del sector industrial, que hoy los industriales somos para el presidente todos malos, chorros y bueno, pareciera, ahora te escucho a vos y cuando decís esto también me entra una duda sobre la postura del gobierno, que también no les está diciendo esto al agro, pero que es un sector que no lo considera como un motor de la generación futura de dólares. ¿Vos crees que lo que está apostando al gobierno, que es el ingreso de los dólares por el vaca muerta, por la minería, como que descreen de la potencialidad del agro como tercer parte de este motor? El presidente siempre ha planteado que el techo de productivo del agro solo depende de los derechos de exportación. En todos sus discursos, cada vez que va a la rural y otras actividades, él hace especial énfasis en eso. Sumar impuestos, todos estamos de acuerdo, hay que eliminarlo, estamos de acuerdo, el gobierno hace sus mayores esfuerzos en base al objetivo de superávit fiscal que tiene, y el agro hoy le aporta 8.500 millones de dólares al año de recaudación fiscal sin mover un pelo, ¿no? Porque lo paga el exportador al momento de antes de embarcar, si no, no puede embarcar. El agro tiene posibilidad de crecer mucho más allá de los derechos de exportación. Lógica, estamos tratando de participar activamente en los trenes para reducir los costos logísticos, la hidrovía, la licitación de la hidrovía, innovación tecnológica, pero para eso necesitamos también un marco de inversión. Te doy un ejemplo, hay una empresa que está acá en Argentina hace 100 años que quiere establecer una nueva planta de molienda de girasol dedicada a la exportación y nadie la atiende, porque hay que atender a la minería, al sector petrolero. Nos parece que ahí todavía hay una visión limitada y parcializada del lado del gobierno del potencial de crecimiento. Es como diciendo, bueno, hasta acá llegaron, una vez que le saquemos los derechos de exportación van a crecer solos. Pero la verdad que el régimen de inversión deberíamos tener un régimen de iguales condiciones que los demás sectores. Y vos una última pregunta, porque siempre se crea un enfrentamiento entre las producciones agropecuarias y las producciones industriales. ¿Vos crees que es posible en el país, la industria genera más puestos de trabajo que el agro? Que ya lo dijiste, bueno, el agro no es que no genera puestos de trabajo, la industria genera más.
¿Vos crees que es posible un acuerdo en donde tengamos agro, industria, minería y petróleo que fortalezca la economía del país y su mercado interno? Mira, la verdad que el diálogo que tenemos con la minería es muy bueno. De hecho, estamos con ellos, con algunas empresas en particular, pero con la Cámara de Minería, en un muy buen diálogo sobre el tema trenes. Es de mutuo interés para nosotros, para bajar los granos a los puertos y ellos subir de nuestros puertos todos los materiales que necesitan e insumos para la minería. También un buen diálogo con las petroleras después de muchos años. ¿Por qué? Porque los petroleros no pueden tener financiamiento internacional si no tienen un plan de bioenergías sustituibles, y pues nosotros somos la solución, y se viene una nueva revolución mundial en términos de los biocombustibles de aviación civil. Es decir, que el petróleo solo ya no va a servir, sino que hay que ponerle aceites vegetales sustentables y certificados en los próximos años a todos los aviones del mundo. La ley actual Argentina lo prohíbe, con lo cual hoy tendríamos que importar de Uruguay esos combustibles. Los petroleros claramente buscan ser socios nuestros de ese proceso. Así que te diría que ahí hay una síntesis interesante. La gran diferencia que históricamente tuvimos era que había una gran parte de la industria que decía: yo solo puedo producir y generar empleo si me cierran las fronteras argentinas. Y nosotros decíamos, no compartimos esa idea. Hay que ser competitivo, hay que abrir mercados, hay que tener negociaciones internacionales con financiamiento, por supuesto, una estructura impositiva que acompañe. Hoy me parece que hay un cambio también de visión de gran parte de la industria en ese sentido. Ahora, Gustavo, recién hablabas de los biocombustibles. El biodiesel, la producción de biodiesel argentina está en pleno retroceso. O sea, fue uno de los puntales en su momento, hace 10, 15 años. Ahora está en pleno retroceso. Va a generar solamente $400 millones de biodiesel. Hay que ver qué pasa con el bioetanol. Digo, pero no hay una política de biocombustibles en Argentina todavía. Están peleando una ley en el Congreso que nadie sabe si va a salir o no va a salir. Digo, ¿cómo vos estás diciendo que el futuro está ahí? Parte del futuro está ahí. ¿Y cómo se hace? Mira, la razón por la cual hoy estaba en uno de los puertos, que es una fábrica integrada, es decir, entra un camión de soja y sale un barco de biodiesel en la misma fábrica, era llevar a legisladores para explicarles esto justamente. Hoy tenemos un contexto internacional desafiante. El petróleo no tiene tendencia a bajar en su precio, falta gas en el mundo. Y los países que tienen materias primas agrícolas lo están transformando en biocombustibles. Lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, Bolivia, Paraguay. Argentina tiene una ley del año 2021 que es un desastre, no funciona, está mal hecha, está mal redactada, está armada para beneficiar a algún empresario amigo de ese momento. Lo que queremos es cambiarla. El gobierno tiene un anteproyecto que quiere mandar a discutir. Tiene que pasar por la aprobación de la mesa política del gobierno, esperemos que lo haga prontamente. Muchas provincias, entre ellos el gobernador de Córdoba, el de Santa Fe, el de Tucumán, se lo vienen pidiendo porque, digamos, todo eso activaría la producción de azúcar para bioetanol, de maíz para bioetanol, que eso va a nafta, y de biodiesel de soja, teniendo Santa Fe el 90% de la capacidad instalada argentina. De ese 90% solo estamos usando un 3% de esa capacidad instalada. Así que tenemos un enorme futuro, pero bueno, va a depender de este debate legislativo este año. Recién hablaste de capacidad instalada. Recuerdo ver los informes en estos últimos meses o el año pasado de Ciara, justamente que una de las cosas que decía es Argentina tiene una de las principales industrias, polos industriales para transformación de materias primas, y está utilizando un 50% de la capacidad instalada. ¿Cómo están hoy? Digo, ¿están siguiendo el ritmo de la industria general argentina o estás viendo un mejor desempeño industrial en el agro, Gustavo? Bueno, al haber más volumen de producción primaria, hay más capacidad para nosotros de buscar industrializar. Y este año, más que soja, ha crecido el girasol. Y eso lo transformamos en aceite de girasol. Estamos tratando de desplazar en lo posible a Ucrania y Rusia, que son los grandes competidores mundiales, que ellos están en un conflicto militar, naturalmente. Aceite de girasol es el aceite de mejor calidad, que cada vez que un país tiene más capacidad de consumo, consume aceite de girasol. Esto le está pasando a la India, donde veníamos exportando un barco, hoy estamos exportando 350.000 toneladas.
le está pasando a algunos países, a otros países asiáticos, como Vietnam, por ejemplo. Así que es un proceso de mejora, pero seguimos teniendo una capacidad instalada superior a la transformación y exportación que tenemos, porque bueno, hace 15 años que estamos estancados en la producción de oleaginosas en Argentina. Gustavo, una ultimísima pregunta. Me parece que vuelvo al inicio de esta charla y me quedo pendiente preguntarte si el productor va a tener incentivos para liquidar o más bien esperar en función de muchas de las variables que acabamos de hablar en la última media hora. Digo, ¿qué pesa más hoy? ¿La expectativa o la necesidad de hacer caja de cara a la próxima siembra cuyos insumos tienen costos mucho más altos? Bueno, ese es el gran desafío que hay. Cada productor va a analizar su ecuación económica. Lo bueno que tiene volumen para vender, eso es muy positivo. Segundo, que no tiene hoy una incertidumbre de tipo de cambio. Argentina, lamentablemente, hemos pasado y atravesado muchísimos años donde todos los días el tipo de cambio, te levantabas en la mañana y no sabías qué pasaba la tarde, por lo tanto el productor decía, ¿para qué voy a estar vendiendo hoy si tal vez mañana el tipo de cambio es mejor, por lo tanto mi precio de venta es mejor? Esa es una incertidumbre que se ha acabado. La otra es una expectativa inflacionaria relativamente esperable, en un rango esperable, y la tercera es el de tasa de interés, en un rango también relativamente esperable. Así que son variables que le dan al productor cierta previsibilidad para vender. Y lo estamos viendo en este flujo de camiones, que creo que en la introducción vos lo mencionabas, hacia los puertos, que viene bastante bien. Vamos a ver cómo evoluciona esto en el correr del año, pero parecería que los productores ven seguridad, que lo que venden hoy es lo mismo que van a poder vender en el segundo semestre. Gustavo, te agradecemos el contacto con País Productivo. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Estuvimos hablando con Gustavo Idígoras, titular del Consejo Agroindustrial Argentino, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, que nos ha dejado un diagnóstico de alguien que es claramente, ahí Juan también metete y comenta lo que quiera, pero que es el hombre que sabe, digamos, en la materia, con muchas variables, ¿no?, que tienen que ver con decisiones de política más domésticas. Hemos hablado de cuestiones de legales, digamos, marco que permita inversiones extranjeras, necesidad de desarrollar infraestructuras, pero también impacto del contexto internacional, del que obviamente no se puede escindir el sector agro acá en el país. Yo creo que la parte de la lectura que se puede hacer de lo que dijo Idígoras es, por un lado, hay cierta mayor comodidad para el sector en cuanto a que no hay intervenciones, en cuanto tenés estabilidad en algunos números de la macro, lo que decía de la cuestión del tipo de cambio, que de todas maneras entiende que está planchado, porque lo dijo, que no les conviene mucho, que no tiene grandes márgenes, pero al mismo tiempo también dijo en un momento que hay una suerte de discriminación en las políticas, en la formación de las políticas para el sector agropecuario. A ver, por ejemplo, el que esté exceptuado el RIGI, que no puede acceder al RIGI. Está bien, por ahí el que no puede acceder al RIGI es Cargill, pero tampoco es que Río Tinto, me parece que se llama la minera, que es la más grande del mundo, sí accede. Está bien, por ahí los desarrollos se necesita que se desarrolle un sector mucho. Digo, pero también tenés, como decía recién Gustavo, el biodiesel en Argentina fue una de las principales potencias en la fabricación y exportación de biodiesel, fue punta de lanza. Y hoy está muy necesitado en el mundo. Y hoy está necesitadísimo en el mundo, y Argentina no tiene política de biocombustibles y tiene, el otro día tuve que hacer una nota para hacer un informe. Argentina pasó de una producción de exportar, por decir un número, 10 millones de toneladas de biodiesel, porque se mide por más que sea un líquido, a 400.000, o sea, números ridículos de la caída de un sector en donde decían todos, che, ahí está el futuro, invirtió la industria sin que nadie le ponga guita, digamos, pero nunca fue acompañada la política de biocombustible, y hoy Brasil te pasa el trapo. Claro. Y Brasil no tenía idea de lo que era el biodiesel hace 15, 20 años. Estados Unidos, que es una potencia petrolera, que de medio ambiente Trump nada, hoy tenés un corte que es totalmente obligatorio y cada vez que puede lo suben.
Hoy, por ejemplo, vos mirás lo que es el mercado de granos, que es el maíz, por ejemplo, que Estados Unidos es uno de los mayores productores del mundo, era uno de los mayores exportadores de maíz del mundo, y hoy básicamente el maíz yanqui es para bioetanol. Claro. Para ellos. Pero esto entonces se traduce o requiere una planificación. Esto requiere de que, obviamente, una política de Estado, darle un marco. A algunos les gustarán más presentes. Dale una ley, incentiva a la inversión y subirle el corte, la nafta, que hoy es 7,5, si no me equivoco, de biodiesel con el gasoil, que Brasil ya está en 20. Claro. ¿Entendés? Dale un marco regulatorio, después ellos se van a manejar, no son empresas chicas. O sea, sí. Seara no está compuesto de empresas chicas. Todo lo contrario, no existe la pyme ahí. Son empresas muy grandes, gran parte de ellas multinacionales, está Cofco, está Cargill, digo, son empresas gigantescas, pero que en algunos puntos tienen la capacidad de desarrollo. Pero también, si vos excluís en el RIMI, que es el incentivo a las medianas inversiones, excluís a una empresa de Río Cuarto que quiere empezar a hacer bioetanol y le decís, no, mira, vos tenés que poner esta guita y no te da ninguna extensión impositiva, se complica. Y claro, lo desincentivás. O sea, hay una cuestión con el sector agropecuario que, más allá de que, por decirlo de alguna manera mala, siempre lloran por lo mismo, pero al mismo tiempo no hay una política de impulso. O sea, que la única política de impulso sea bajar retenciones, también los va a ayudar, pero no tenés otra. Y además el año pasado el gobierno, respecto incluso de las retenciones, por ejemplo, que es una herramienta tal vez más a mano, más inmediata, ha tenido como su derrotero y sus avances y retrocesos en la materia, que no ha dejado el sector muy contento. Cuando asumió este gobierno, lo primero que quiso hacer fue subir retenciones. A todos. No se olvide, a todos, pero vos pensás que el sector agropecuario, por ahí, si querés, en algunos puntos ideológicamente va por la misma línea, digamos, apertura total. Sí. Esto lo acaba de decir también Idígoras, no es ningún secreto. Pero bueno, es esa pelea que tienen y es también el poco lobby que tiene el sector agropecuario en el Congreso Nacional. Es el pequeñísimo lobby, así como son empresas gigantes, hay un pequeño lobby, también hay cuestiones en la cadena que... Una cosa es la sociedad rural y otra cosa es Seara. Son mundos diferentes. Por suerte lo tenemos a Juan. Nos explica, nos traduce, nos pone los subtítulos. Porque no es un mundo fácil de entender. Insisto mucho con eso. A mí siempre me resulta muy desafiantes. Nos volvemos a encontrar en instantes para minutos finales. Ya nos tenemos que despedir.